Buen día, director. Un gusto. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo el trabajo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Me puede comentar cómo ha impactado la implementación de los 11 primeros cubos en las comunidades que habían sido estigmatizadas? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conocer sobre este proyecto bonito, un proyecto muy bonito que ha beneficiado a muchas familias en este país. Quizás antes, creo que es importante contextualizar un poco la historia sobre el proyecto, que es un proyecto nuevo, es un proyecto meramente salvadoreño, que nació como una idea del presidente Bukele. Cuando el presidente era alcalde de Nuevo Cuscatlán, él buscaba transformar realmente un pequeño municipio que se mantenía en el anonimato total, con estrategias que causaran verdadero impacto. Y una de las decisiones que él tomó fue en aquel entonces demoler la que era la alcaldía de Nuevo Cuscatlán para poder crear una plaza y un punto de encuentro para todos los habitantes de Nuevo Cuscatlán. Ahí es donde nace el proyecto Cubo. En aquel momento, solo como la biblioteca de Nuevo Cuscatlán, un sitio donde veíamos, bueno, un choque de las clases sociales, porque así como tenías a los niños que venían de las familias de mayor poder adquisitivo de Nuevo Cuscatlán, también tenías a todos los niños llegando de las comunidades y barrios del sitio, que a pesar de ser muy chiquito y todo, pero ellos, o sea, se encontraban en ese lugar. Luego, cuando el presidente se convierte en alcalde de la capital, ahí nace el primer cubo, como tal ya dentro de una comunidad, y es el cubo que está ubicado en la comunidad Iberia, en el distrito 6 de la capital. Ya luego, obviamente, después de ver todo el impacto que generó el cubo de la comunidad Iberia, obviamente ahí siendo el presidente Bukele solo alcalde de la capital, decidimos trasladarlo ya como un programa de gobierno, como un programa de nación. Y desde allí es que hemos ya construido hasta este momento 11 cubos, iniciando en San Juan Opico, en una comunidad del cantón Sitio El Niño, que, bueno, creo que cuando comenzás a analizar cubo por cubo te das cuenta que todo tiene un contexto y que la comunidad tiene un contexto, pero prácticamente así es el nacimiento y así es que trasladamos un proyecto que nació en Nuevo Cuscatlán, comunidad del presidente Bukele, a hacer un programa de nación que atiende a comunidades y barrios que han sido históricamente vulnerables, excluidos. Director, ¿qué papel juegan estas estructuras y todo el personal humano en estas comunidades que fueron estigmatizadas? Bueno, para comenzar es un choque porque si vos visitas cualquier comunidad de este país, eh, hace 6 años nadie invertía un 5 en nuestros barrios. A lo mucho lo que hacían las municipalidades es regalarte un poco de pintura, una lámina para la casa comunal, pero esa era la gran inversión que hacían las municipalidades y aún el Estado, que se mantuvo ausente, pues, y por eso obviamente el crecimiento de un fenómeno llamado pandillas en este país. Eh, Desde ahí creo que hay un impacto, porque por primera vez un gobierno invierte en los barrios, dentro de las comunidades, dentro de los cantones, dentro de los caseríos, cosa que no pasaba antes. Entonces, ahí, desde ahí, como te digo, ese choque a la realidad de las personas, porque le llevas, aparte, no una estructura común, sino una estructura que arquitectónicamente es chocante para el tipo de construcción que hay dentro de las comunidades. Pero obviamente de los lemas creo que más interesantes del presidente en toda su historia política es que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Entonces, ¿por qué no dignificar a las comunidades de esta forma? Luego, entender que el cubo es un sitio de encuentro para la comunidad y es un espacio donde hemos desarrollado desde la fase 2 del Plan Control Territorial una estrategia para prevenir la violencia, para hacerle entender a los grupos poblacionales que se vieron mucho más afectados por las pandillas, hablemos de niños, adolescentes y jóvenes, que pueden tener proyección a futuro y el cubo se encarga de hacer este papel. Mira, podríamos hablar de cambios de conducta, de comportamiento, pero quiero basarme en una encuesta que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la cooperación de Estados Unidos a través de la embajada.
ellos hicieron una encuesta y una investigación para conocer el impacto. Y obviamente, mira, uno como político puede hablar y decir todo lo positivo, pero ya que alguien externo, sobre todo que creo que en algún momento se pueden acercar a conocer el cubo para quizás ver y decir no funciona, pero encontrarse toda que esta intervención transforma vidas realmente, para nosotros es fabuloso. Y hemos encontrado muchos cambios. Uno de esos te puedo decir que las mujeres se sienten mucho más seguras en las comunidades donde existen cubos. ¿Esto debido a qué? Uno, la participación de las mujeres es muy alta en los procesos formativos, en los espacios de recreación dentro del cubo, pero también por los horarios y que esto juega mucho en una sociedad como la nuestra, que estaba acostumbrada que en la noche tenías que encerrarte en tu casa porque la violencia era muy cruel dentro de nuestras comunidades y barrios. Y como decían las abuelitas, ¿verdad? No ande en la noche, niño, que algo malo le va a pasar. Entonces, la gente se acostumbró y perdió su libertad y a las 6 de la tarde tenía que estar en casa. Y sobre todo las mujeres que se convertían en víctimas de acoso, víctimas en algunos casos de abusos por parte de los miembros de pandillas. Entonces, con la llegada del cubo, los horarios son muy nocturnos. Por ejemplo, el cubo se apertura a las 10 de la mañana y se cierra a las 12 de la medianoche. Entonces, ¿qué hacen las concentraciones altas de personas alrededor del cubo, en la comunidad donde está el cubo? Disuadir cualquier tipo de delito, porque si hay personas, hay disuasión de delito. Entonces, para nosotros eso es fabuloso y la encuesta que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Naciones Unidas decía eso, que las mujeres, que encontraron que la percepción de seguridad de las mujeres era mucho más alta donde existen cubos que en otras comunidades donde no hay cubos. Entonces, ahí te dejo como un dato. Luego podemos hablar de comportamientos, de conductas, de la visión de los mismos niños, de que las comunidades comienzan a ver un futuro mucho más prometedor, pero creo que me quedo con eso porque acabamos de salir de una historia de inseguridad a un cambio muy, muy positivo. Fíjate que, bueno, si nos remontamos al fenómeno de las pandillas, te das cuenta, y aún nos podemos ir al conflicto armado, y te das cuenta que en este país el grupo poblacional que se ha visto mucho más afectado por los fenómenos de violencia han sido los jóvenes, porque tenía a jóvenes asesinando a otros jóvenes. Entonces, obviamente, la Dirección de Tejido Social ha identificado este grupo poblacional como su prioridad de trabajo. Y dentro del cubo estamos en colaboración con otras instituciones del Estado salvadoreño, como la Procuraduría General de la República, como el INCAF, que se encarga de procesos formativos, digamos, agencias de cooperación, embajadas. Estamos tratando de que todos los programas se enfoquen en cierta manera y haciendo como una prioridad a los jóvenes, porque al final, luego de este milagro que el presidente Bukele obviamente definitivamente es algo que viene de Dios, pero liderado por el presidente Bukele, él fue a quien Dios eligió para transformar la realidad de este país en cuanto a este fenómeno de pandillas. Hay que entender que si no atendes a estos grupos poblacionales que son vulnerables, se te puede repetir el ciclo de violencia. Entonces, por eso el enfoque de los cubos a atender al sector poblacional juventud y obviamente a los adolescentes generarles un espacio donde puedan pensar en cosas positivas a futuro y no en cosas negativas. Un espacio donde puedan encontrar identidad en el juego, en la cultura, en el deporte, en el arte, en la tecnología y ya no lo encuentren pensando en las pandillas que existieron en su comunidad. Entonces, por ahí creo que es el balance que vamos haciendo y el enfoque que tenemos en cuanto a los grupos que son vulnerables. Fíjate que, bueno, el nacimiento de los cubos no vino después del régimen de excepción, que vino a fortalecer todo el tema del plan control territorial y que dejó las comunidades ya sin un solo pandillero, sino que el nacimiento de esta fase se da cuando aún existían pandillas en la comunidad. Entonces creo que a veces la gente se ha preguntado, mire, ¿y cómo es que hacían para llegar? Mire, ¿cómo hicieron para que el programa no se dañara y todo eso? Nosotros elaboramos un manual de intervención comunitaria que es muy accesible y nosotros, o sea, no somos egoístas para compartir este tipo de información, pero creo que vino a fortalecer mucho y que te puede ayudar en cualquier sociedad que se encuentre en conflicto. ¿Qué dice el manual de intervención comunitaria? Que para poder ingresar en una comunidad debes primero de identificar contactos primarios.
Los contactos primarios es cualquier habitante de la comunidad, llámese la señora que vende el pan en la esquina, el señor de la tienda, el de la junta directiva, el del comité deportivo, el chico que va al instituto tal, pero que vive en ese lugar. Estos son los contactos primarios. Entonces nosotros decidimos intervenir todas estas comunidades donde generamos estos diagnósticos, que es donde existen los cubos, en el sitio del niño, en la colonia Ibu, en la Santa Lucía, en Mexicanos, en la Sacamil, etcétera, a través de contactos primarios, que son los que hicieron la primera intervención en la comunidad. Llámese la intervención a hacer comprender a todos los sectores que comprenden una comunidad que el programa iba a llegar y que el programa iba a atender la comunidad. Entonces, creo que desde un inicio, y como el presidente Bukele lo demanda, los principales protagonistas han sido las comunidades y los barrios, los líderes positivos que han estado ahí y que obviamente se mantenían muchas veces en el anonimato por miedo a represalias, pero que hoy que nosotros, con el nacimiento en julio del 2019 de la fase 2 del Plan Control Territorial, hemos decidido empoderar a estas personas para que ellos sean protagonistas. Creo que, y me quedo con esto, fíjate, la fase 2 del Plan Control Territorial. La fase 2, denominada oportunidad, se convirtió y sigue siendo hasta este momento un programa de país que empodera a líderes positivos de las comunidades y barrios para que puedan transformar su realidad y la de toda su comunidad, valga la redundancia. Para terminar, director, ¿cuáles serían los proyectos o programas futuros que tiene la dirección? Bueno, seguir fortaleciendo el tema cubo, eso es fundamental. Luego estamos construyendo un programa para poder atender a madres que son cabezas de hogar en las comunidades, llámesele en este caso madres, abuelas, que se han hecho cargo de niños y todo, y que obviamente en algunos casos por que sus edades ya son muy avanzadas, se les dificulta el hecho de tener acceso a un empleo. Entonces la idea es que a través de los cubos formulemos este programa para fortalecer a estas madres, a estas mujeres, a estas abuelas que se han hecho cargo de familias enteras. Ya hay un programa, de hecho, que hemos puesto a funcionar, que se llama Yo Soy, Yo Puedo, a través de la coordinación de reintegración. Y luego creo que, bueno, seguir fortaleciendo temas deportivos, temas culturales, temas artísticos en las comunidades, el fortalecimiento de los emprendedores, de las redes de emprendedores, de las comunidades y barrios que necesitan espacios para poder. Nosotros no queremos solo que sobrevivan. La gente dice, necesito un espacio para poder sobrevivir, pero nosotros queremos que la gente viva bien, que exista calidad de vida. Entonces, por ahí están nuestros enfoques, por ahí van nuestros programas. Y vuelvo y te repito, el hecho de romper los ciclos de violencia creo que es el más grande desafío que esta dirección tiene y por ahí va a ser todo nuestro enfoque de aquí en adelante. Bueno, director, muchas gracias por el espacio y por dar esta enriquecedora entrevista para conocer acerca de los trabajos de la dirección que usted de la que usted es el titular. No, gracias a ustedes por, como te decía al inicio, conocer este programa un poquito más, este programa que es emblemático para el presidente Bukele y sobre todo que está generando cosas muy buenas dentro de nuestras comunidades. Así que de verdad les agradezco mucho por el espacio, por tomarse el tiempo y pues creo que la próxima entrevista debería ser en un cubo. Se les Sería invitamos. maravilloso. Bueno, Gracias.